Este es el tema número 15, la humildad de los sabios. Proverbios capítulo 30, por el pastor Daniel Miranda. Grabación número 1042. Adelante, pastor. Muy bien, muchas gracias. Buenos días para todos. Feliz día de preparación, mis hermanos. Espero hayan amanecido muy bien. Qué gozo poder estar con ustedes compartiendo en esta mañana. Ya estamos llegando al fin de nuestro estudio de Proverbios, mis hermanos. Espero que estos consejos que hemos estudiado por todo este mes sean de gran bendición, que podamos aplicarlos a nuestras vidas, que podamos nosotros cada vez ser más como Cristo. Hoy vamos a estudiar un tema que me apasiona porque es mi mayor necesidad, y es acerca de una virtud que es característica de los sabios, y es la virtud de la humildad. Pero antes de comenzar, quiero encomendarme al Señor para tener otra palabra de oración. Buen Padre Celestial, gracias, Señor, porque has estado con nosotros durante todo este estudio del libro de Proverbios. Gracias por haberme dado la oportunidad de repasar estos consejos que han sido de gran bendición para mí. Gracias por los directivos de la red que has puesto en su corazón que se estudiara este libro, que lo necesitaba, Señor, para ser más cristianos, para ser más como Jesús. Al estudiar hoy acerca de la humildad de los sabios, pídote, Señor, que sigas iluminando nuestra mente y que tu Santo Espíritu nos instruya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de las características de una persona sabia es una persona humilde, es la humildad. La humildad es una evidencia de que hemos aprendido de Jesús, de que nosotros hemos adquirido la sabiduría. El capítulo 30 de Proverbios me habla de ese aspecto de la humildad de los sabios. Una de las virtudes, o más bien la virtud que yo más deseo y anhelo es esta. Siempre que yo estudio la vida de Jesús y la Biblia, todos los pasajes que hablan acerca de la humildad son los que más me llaman la atención. Así que espero que en esta mañana nosotros podamos ser tocados por el Espíritu de Dios ante nuestra necesidad de la humildad. Y quisiera que comenzáramos con el libro de Proverbios, capítulo 30. Vamos a leer el versículo 1. Proverbios, capítulo 30, versículo 1. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. En la primera clase que nosotros tuvimos habíamos dicho que es posible que este Agur sea el mismo Salomón. Es posible que sea el mismo, o es posible que sea una persona que no sabemos quién es en la Biblia, que haya escrito estos proverbios. Es interesante que el estilo de escritura de este capítulo es muy diferente a los demás capítulos. Y él comienza a decir, vamos a leer de los versículos 2 al 3, y luego los versículos 32 al 33, comienza a colocar el ser humano en la perspectiva divina. ¿Ok? Note lo que nos dicen los versículos 2 y 3. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Noten ahora los versículos 32 y 33. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que necio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Aquí este versículo menciona acerca de la limitación humana en vista a la sabiduría divina.
El versículo me dice, el versículo 2, ¿quiénes somos nosotros, hombres, y cómo puede compararse nuestra sabiduría con la ciencia del santo? Luego el versículo 32 nos dice, si neciamente has procurado enaltecerse, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. La negación propia que se ve en estos textos es un respiro en la generalizada exaltación propia, en especial de los reyes del Antiguo Oriente, a quienes a menudo les gustaba jactarse de su sabiduría, de logros y de victorias militares. El autor aquí nos está mostrando acerca de la ignorancia a la cual él le llama necedad a esta jactancia. Es interesante que esa palabra necedad que hemos estudiado tanto viene del hebreo Nabal, y ese es el mismo nombre de Nabal, cuya conducta fue un ejemplo de orgullo necio. ¿Recuerdan? Nabal era el esposo de Abigail antes que se convirtiera en esposa de David, quien era una persona muy tacaña y muy orgullosa. Aquí estos versículos colocan en perspectiva la justicia del hombre. La justicia del hombre no es nada. Somos rudos. En otros pasajes de la Biblia dicen nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No aprendimos sabiduría ni conocemos la ciencia de el santo. Aquellos que se enaltecen a sí mismos, la Biblia los considera como personas necias. En la iglesia de Corinto, habían hombres que se enaltecían a sí mismos, que se trataban de llamar la atención por sus muchas palabrerías, o por su alta espiritualidad, o por su observancia a las leyes externas. Noten en 2 Corintios 11, versículos 18 y 19, cómo llama Pablo a estas personas. Noten lo que nos dice. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque la buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Entonces, de acuerdo a este versículo, los necios son aquellos que se glorían en su propia carne. ¿En qué nos estamos nosotros gloriando hoy? Nosotros, para estudiar el contexto de su propia carne, para estudiar nosotros este contexto, no quiere decir simplemente de su propio pecado. Quiere decir de sus propias obras externas. ¿Sabe? Es muy fácil nosotros gloriarnos porque quizá estamos viviendo un poco más de cerca las leyes y los principios del Señor. Es fácil en la tendencia humana creerse mejor que otro porque yo como vegetales y el otro come carne. O porque yo visto con la falda larga y la otra viste con la falda corta. O porque yo no me pinto y la otra se pinta. O porque yo vivo en el campo y el otro no vive en el campo. Muy fácil es tomar esa actitud. Es parte de la naturaleza humana. Ahora, quisiera hacer acotación a luz de ese punto. Vamos a ilustrar ese punto un poco aquí en Lucas 18. Versículos 9 al 14. Esta es la parábola del fariseo y el publicano. Noten que nosotros podemos tener esta actitud del fariseo. Aquí vemos dos tipos de adoradores. Uno un fariseo y otro un publicano. El relato de la inspiración nos dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Pero en el versículo 9 nos dice a quién le estaba diciendo Jesús esta parábola. A los que se consideraban como justos y menospreciaban a los otros. Y note lo que nos dice. Dos hombres subieron al templo a orar. Ahora noten que ambos iban a la iglesia y ambos oraban. Uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo puesto en pie, note cómo su posición en oración, en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahora, ¿qué notamos en esta oración de ese fariseo? Señor, hay mucha justicia propia. En su oración se está comparando con nosotros y está diciendo: yo no estoy tan mal como ese. Yo no estoy tan mal como ese que roba. Yo no estoy tan mal como esa prostituta. Yo no estoy tan mal como ese hermano que aún no ha podido aceptar la reforma por salud. Yo ayuno 2 veces al día. Quizás yo diría, yo como 2 comidas al día. Yo pago los diezmos, yo sigo todo. Doy bastante dinero para la caridad y para la ayuda de los pobres. Pero aquí un publicano, nos dice Jesús, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Noten la posición: uno estaba orando de pie y este sí se arrodilló, colocando su rostro y su pecho en el suelo, diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Jesús dice: os digo que éste descendió a su casa justificado, o sea, perdonado, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cosa difícil, como un acto de nosotros, es la exaltación propia. Y más cuando es orgullo religioso. Más cuando es orgullo religioso. Quizá el pecado más difícil de curar es el orgullo religioso. Y cuando hay ideas preconcebidas, mucho peor, porque las ideas preconcebidas pueden estar hasta basadas en la inspiración, en la Biblia o en el espíritu de profecía. Cuando hay ideas preconcebidas, cuando hay orgullo religioso, cosa difícil para el Señor convencer a alguien así de que está errado. El libro de Proverbios, capítulo 30, sigue mostrándonos la perspectiva. Y noten que el autor de este proverbio entendía la limitación del hombre y cuán pequeño es ante Dios. Y cuando nosotros tenemos esto en mente, cuando nosotros entendemos esto, no habrá base para la exaltación propia. Regresemos al capítulo 30 y vamos a leer esta vez los versículos 4 al versículo 6. Noten las siguientes preguntas. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Noten aquí el lenguaje de Agur, que escribe este proverbio, diciendo: ¿acaso quién para que diga que sabe más que Dios, que es mejor que Dios? ¿Quién ha subido a lo alto y ha hablado con él? ¿Quién estuvo cuando el Señor encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Noten aquí, colocan a Dios como el infinito creador, aquel cuyos misterios nuestra mente finita no puede penetrar. Y es ese conocimiento que nos ayuda a nosotros a mantener una opinión humilde de nosotros mismos.
Cuando pensamos acerca del tamaño del universo y nos damos cuenta de que adoramos a aquel que creó ese universo, que ese mismo Dios sufrió en la persona de Jesús sobre la cruz por nosotros, es difícil de imaginar cómo podríamos estar luchando con el orgullo mientras mantenemos estos pensamientos ante nosotros. Cuando David meditó en la creación, cuando miró los cielos, la nube y las estrellas, David se vio humillado ante la presencia de su Creador, que dijo: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Quién es el hombre? ¿Qué somos nosotros? La Biblia nos dice que somos gusanos, somos trapos de inmundicia, estamos podridos desde la planta de los pies hasta la corona de la cabeza. No hay nada bueno en nosotros, mas sin embargo el Señor ha tenido a bien inclinarse a nosotros, oírnos y vernos y visitarnos incluso. O cuando pensamos en eso, sería muy difícil tratar de imaginarnos cómo seguiríamos luchando con el orgullo. Aquí la expresión en el versículo 3 de nuevo, acerca de conocimiento del Dios Santo, como dice la Nueva Versión Internacional, debe entenderse como un conocimiento acerca de Dios. Y aquí se nos hace 5 preguntas retóricas que nos obligan a reconocer realmente cuánto no entendemos acerca de Dios. Y noten, las 4 primeras preguntas son preguntas que nos llevan a nosotros a una comprensión más allá, o que nos hablan acerca de Dios como creador. Y la 5ª pregunta nos menciona a algo que es mucho más allá de nuestra comprensión. Pues vamos a repasar las preguntas. La primera es: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Saben? Hoy y recientemente me hicieron una pregunta de el sur, en el Ecuador. En Sudamérica en especial ahora está ocurriendo algo muy interesante. Hay un viento de doctrina que lleva ya años y cada vez se fortalece, y es la negación de la personalidad y de la existencia del Espíritu Santo. Y cada vez más esto coge fuerza y muchas teorías han salido. Recibí un mensaje de un hermano del Ecuador pidiendo una explicación, incluso por algunas citas que sacan. Y claro, todas estas conclusiones simplemente están basadas en un conocimiento limitado de Dios. Hay veces, al estudiar acerca del Espíritu Santo, nosotros nos damos cuenta que hay cosas que no comprendemos. Y en vez de aceptarlas por fe, en vez de darle esa soberanía y esa supremacía a Dios, tratamos de especular en cuanto a cosas que no entendemos, y estamos entrando ahí en terreno prohibido. ¿Quién subió al cielo y descendió para que diga esas cosas? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién es el que hace que los vientos mantengan su curso y no se salgan? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿O quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Quién le puso límites? ¿Recuerdan cuando Job no comprendía un poco acerca de la justicia de Dios? Dios también se le presentó a Job. Le mostró a Job su ignorancia. Le comenzó a preguntar a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Y todas las preguntas relevantes a la creación. La creación es el libro de Dios. Nos muestra su sabiduría, su poder creador, su carácter, y nos lleva a nosotros a aprender humildad. De un Dios creador infinito. Adelante, pastor. Bien. Muy bien, vamos a continuar donde habíamos quedado. Y estábamos nosotros analizando las preguntas retóricas en cuanto al poder creativo de Dios. En la última pregunta, del versículo 4, dice: ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes?
Estas preguntas tenían la intención de llevarnos a reconocer la soberanía de Dios y de reconocer nuestro conocimiento limitado. Es un hecho importante de que Dios es el creador y que no podemos comprenderlo plenamente. Y esto nos da una lección vital con respecto a cómo debemos recibir su revelación escrita. No debemos cuestionar las cosas que no entendemos, ya que nuestro conocimiento es muy limitado. Ahora, el autor hace algunas observaciones en la naturaleza para comprender cosas que aún hoy incluso los científicos no han alcanzado a comprender plenamente, y cosas que deberían llevarnos a nosotros a aceptarla por fe y a aprender las lecciones que Dios tiene allí. Me encanta la forma y el estilo de escritura del autor. Vamos a saltarnos al versículo 15 y noten lo que nos dice de Proverbios 30. La sanguijela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Esta observación de la naturaleza aquí es contraste con la humildad. Y aquí vemos la arrogancia y el orgullo. Y el orgullo se compara con 4 cosas que nunca se sacian. Es interesante que vemos un patrón aquí primero de 3 y luego me menciona una cuarta. Por ejemplo, el Seol, que sacia el Seol, que es el sepulcro, nunca se sacia. Siempre recibe muertos y muertos y sigue recibiendo muertos y nunca deja de recibir muertos. Por ejemplo, la matriz estéril, nunca se sacia. La tierra que no se sacia de las aguas y el fuego que jamás dice basta, ese fuego que nunca se puede, que no se puede extinguir fácilmente. 4 cosas que nunca se sacian. ¿Saben? Nosotros, el orgullo nunca se sacia. Y el orgullo manifestado en varias cosas. Por ejemplo, el amor al dinero. El que tiene nunca se sacia y quiere tener más. El amor al intelectual, simplemente por gusto. Quiere saber y saber y saber, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Nunca el ser humano está satisfecho. El ser humano que es humilde está satisfecho con lo que Dios le da. Note la oración del ser humano que es humilde. Ya vamos a regresar a las ilustraciones de la naturaleza. Vamos a leer allí en los versículos 7 al 9 de Proverbios 30. Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Uy, qué hermosa esa oración. Esa es la primera cosa. Y no me la niegues antes que muera. Tratemos de incluso adoptar esta expresión en nuestras oraciones. Señor, te pido estas cosas, no me las niegues antes que muera. Lo primero que pidió fue vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Y la segunda es, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. Este texto contiene la única oración en el libro de Proverbios. Y no es por azar este pedido sigue inmediatamente a la afirmación de Dios como el creador y la promesa de su fidelidad. Aquí en este versículo vemos la humildad del autor en su petición a Dios. Era una actitud satisfecha, una actitud de conformidad a la voluntad de Dios. Primero nos dice que él pide vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. La persona humilde es una persona que reconoce sus pecados
y le pide al Señor de corazón que nos aparte de él. Es una persona que dice, yo soy mejor que otro, sino que es una persona que reconoce sus pecados y sabe que es una condición apartarse de ellos para que su oración sea escuchada. La confesión de nuestro pecado es un prerequisito para el perdón. Nosotros no podemos hacerle trampa a Dios. No podemos tratar de engañarlo porque Él nos ve exactamente como somos. Al orar, debemos postrarnos, como nos dice Lamentación 3:29, incluso echados sobre el polvo como muertos, para mostrar nuestra reverencia y humildad ante Dios, ya que nosotros estamos desnudos espiritualmente ante Él. Luego el autor habla de no me des riquezas ni pobrezas. Riquezas porque él tenía el temor de que si tenía mucho se olvidara de Dios, y pobrezas para que no hurtara y desagradara a Dios. Estos dos pedidos no buscan solo el equilibrio del carácter humano, convergen en una meta, la gloria de Dios. Si tenemos muy poco, robamos e insultamos a Dios. Si tenemos demasiado, no sentimos la necesidad de Dios y podemos negar hasta su existencia. Pero es digno notar que solo la última situación puede llevarnos a desconectarnos de Dios. Lo primero probablemente nos mantendrá en contacto con Él. Cuando nosotros notamos en la oración del Padre Nuestro, el único pedido material es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y antes de pedir lo material, las peticiones son peticiones espirituales. Esta es una persona que está satisfecha con lo que el Señor tiene para la vida. Vamos a otra ilustración de la naturaleza, versículo 18. Versículo 18 y 19. Dice, 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Entonces aquí el autor, observando la naturaleza, encuentra sabiduría aún en las acciones más pequeñas, lo cual también son lecciones de humildad. El autor ve el misterio aún en las muchas cosas comunes. Las 2 primeras son de animales, un águila que silenciosamente se mueve por el aire y una serpiente que silenciosamente se mueve por la tierra. Y luego se traslada a 2 acciones humanas, un barco en el mar y un hombre con una mujer. Son cosas que para el autor dijo son admirables para mí. Y eso lo lleva a reconocer a Dios como creador y a tener opinión humilde de sí mismo. ¿Quién ha visto y quién puede rastrear el paso del águila sobre el aire? ¿Quién puede rastrear el paso de la culebra sobre la peña? ¿Quién puede rastrear después de que una nave ha pasado el mar por donde pasó? Y aún, ¿quién puede rastrear el paso del hombre sobre una doncella? Aún en la intimidad del hombre, la inspiración nos presenta un misterio que es insondable. La intimidad entre un hombre y una mujer. Cosas comunes y pequeñas en las cuales el Señor también quiere enseñarnos sabiduría. Quiere enseñarnos inteligencia. Noten la otra ilustración, versículo 21. Nos dice, por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando se hace su señora. Entonces, esta es la otra perspectiva de la humildad en contraste con el orgullo y la arrogancia. Mi madre tiene un dicho, no sé si en sus países lo han escuchado, para mí este dicho es muy sabio. Y ella suele decir, el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver.
Y yo veo eso ilustrado en estos versículos. Cuando el siervo reina, nada más lo vemos en el caso de Venezuela, Maduro, que era un conductor de buses. Y ahorita reinó y el hombre se le subió el puesto a su cabeza. Cuando un siervo llega a reinar, cuando el necio se sacia de pan, ¿sí? Cuando la mujer odiada se casa, eso comienza. ¿Han notado usted la mujer odiada cuando se casa? ¿Cómo se vuelve aún más, aquí se dice, alborotadora? Es una mujer que se cree mejor que todas, porque después de haber sido rechazada y creer que nadie la quería, se casa, ya se cree mejor que todas. Al menos en el mundo esto es muy común. Y luego dice, también, por la sierva cuando hereda a su señora. Noten nada más la actitud que tuvo Agar cuando comenzó a tener privilegios. Ya se creía mejor que la misma Sara. Fácilmente aún la persona pobre no está exenta del orgullo. El rico, como hemos estado estudiando este trimestre en nuestra lección, el rico se enaltece porque tiene y el pobre se enaltece porque no tiene. Y cree que porque no tiene lo hace mejor que el rico porque tiene. Y aún puede citar versículos donde dice que es más difícil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para el rico entrar en el reino de los cielos. Y puede el pobre, como no dice ese versículo no se lo dice al pobre, sino que lo dice al rico. El pobre puede creer, yo soy mejor que el rico. Fácilmente podemos caer, aún los pobres, en ese peligro. Ahora, noten otra ilustración de la vida y de la naturaleza. Versículos 24 al 28. A mí estos proverbios me dicen que el autor era muy observador de la naturaleza. Si nosotros observáramos más el libro de la naturaleza, ¿cuántas lecciones podríamos aprender allí? Noten, 4 cosas son de las más pequeñas en la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. ¿Qué son esas cosas? La número 1, las hormigas. Pueblo no fuerte, en el verano preparan su comida. Note que está hablando de cosas pequeñas. Los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Y la 28, versículo 28, la araña que atrapas con la mano y está en palacio de rey. El autor aquí nota cómo en las cosas más pequeñas hay aún más sabiduría que los sabios. Una hormiga puede ser más sabia que un ser humano, en el sentido en que ellas hacen provisión aunque no son fuertes. Y en el verano preparan su comida. Más sabia puede ser una hormiga que el ser humano que no hace provisión, que no se prepara y que no es diligente en su trabajo. La hormiga en el libro de Proverbios se presenta en contraste con el hombre perezoso. La hormiga trabaja incansablemente, pero el hombre perezoso ni puede levantar su mano para comer. Ahora, también nos mencionan los conejos. Ahora, cuando uno piensa en los conejos no son para nada fuertes, pero hacen sus piedras en las rocas, sus casas en las rocas. Luego me menciona de las langostas que no tienen rey. Las langostas son el tipo de animales que no tiene, como las hormigas, una reina que las dirija, mas sin embargo ellas todas salen por cuadrillas, andan de una manera muy organizada. Y más la araña. ¿Cuántos tienen que pedir permiso para presentarse ante alguien importante en el mundo? Por ejemplo, ¿quién de aquí ha llegado a tener una cita personal con el presidente Donald Trump o con cualquier otra figura mundial? Pero la araña, un ser tan pequeño, aún hace sus hogares en las mismas cámaras del rey. Es interesante. Algo tan pequeño y está más cerca de las figuras importantes de esta tierra. Ahora, noten la última comparación aquí, versículo 29. Versículo 29. 3 cosas hay de hermoso andar,
y la cuarta pasea muy bien. Noten que constantemente se emplea el número 3 y el número 4. El número 3 es el número de la deidad. El número 4 también es el número divino de perfección y de universalidad. Dice, la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey a quien nadie resiste. 3 cosas de hermoso andar. Dios quiere que en nuestra vida andemos como el león, aquel que es fuerte entre todos los animales y no se echa atrás. El que ha colocado la mano en su arado, no mire hacia atrás. El que ha comenzado esta senda de abnegación, no mire hacia atrás, pero avance como el león. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Ilustraciones y enseñanzas de la naturaleza que nos ayuden y nos enseñan a aprender de la sabiduría de Dios. Para terminar, en contraste vamos a ver de los arrogantes, de los orgullosos. Capítulo 30, versículo 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no la bendice. Vamos a leer ahora el versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre. Los cuervos de la cañada lo saquean y lo devoren los hijos del águila. Aquí se nos presenta un acto más serio de arrogancia y es el desprecio hacia la fuente de su vida, hacia sus padres. Es significativo que honrar y bendecir a los padres es el único mandamiento asociado con una promesa. Los arrogantes son aquellos que no respetan a sus padres. Los arrogantes también son personas que confían en su propia justicia. Noten el versículo 12 y el versículo 20. Hay una generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Noten el versículo 20. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Los que son limpios en su propia opinión son aquellos que están destituidos de la humildad de Dios. Son aquellos que están en su justicia propia. Y luego el versículo 13 y el versículo 14 nos dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en altos. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. Noten más características de los arrogantes, de los orgullosos. Primero aquí nos presenta que desprecian a los otros, a los más pobres, a los menesterosos, y dice que son de ojos altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Esa es la moda hoy en muchos, levantarse los párpados. Esa es la moda, levantarse los párpados para que los ojos se vean más altivos. Esas invenciones del hombre, qué necedad son. Versículo 14 nos decía, sus dientes son como espadas, sus muelas cuchillos. Cuando hablan, hieren, causan mucho daño con sus palabras. Devoran con sus palabras a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Mis hermanos, la humildad es nuestra mayor necesidad. Jesús dijo, bienaventurados los humildes porque ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos aquí en algún momento de nuestras vidas no nos hemos enaltecido? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido por debajo o mejor que los demás? Es tiempo, mis hermanos, de que nosotros aprendamos de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Quiero leer con esta cita al deseado de toda la gente, que me encanta.
Se encuentra en la página 266 y 267. Nos dice: las primeras palabras que dirigió Cristo al pueblo en el monte fueron palabras de bienaventuranza. Bienaventurados, dijo, los que reconocen su pobreza espiritual y sienten su necesidad de redención. El Evangelio ha de ser predicado a los pobres. No es revelado a los que son orgullosos espiritualmente. Noten que el orgullo peor y más difícil es el orgullo espiritual. Y el Evangelio no es revelado a los orgullosos espiritualmente. A los que pretenden ser ricos y no necesitan nada, sino a los humildes y contritos. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que, convencido de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. Entonces puede recibir el don que Dios espera concederle. De nada es privada el alma que siente su necesidad. Ella tiene acceso sin reserva a aquel en quien mora toda la plenitud. Mis hermanos, que nuestra oración en el día de hoy sea pedirle a Dios que nos ayude a reconocer nuestra propia necesidad y que nos dé su humildad que nos lleve a depender completamente de Él. Ese es mi deseo para ustedes esta mañana y que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Señor, enséñanos a ser mansos y humildes de corazón como tú. Enséñanos a ver nuestra necesidad. Abre nuestros ojos con colirio y ayúdanos a ver nuestra justicia propia, Señor. Señor, cúranos del orgullo espiritual en el que estamos, de la inclinación a sentirnos mejor que los demás. Y, Señor, a depender de ti, solo mirarte a ti. Danos un entendimiento más agudo en cuanto a las lecciones de la naturaleza, para que en ellas podamos ver el carácter y la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Las preguntas que me han hecho para mí son preguntas muy solemnes. A mí son preguntas que no puedo responder con exactitud acá, porque es un tema muy extenso. Y yo esperaba que vinieran preguntas de este tipo, porque sé que ahora la doctrina de la deidad es una de las doctrinas más atacadas en nuestros círculos. La hermana White misma profetizó que parte de la apostasía omega era la negación de la persona del Espíritu Santo. Y voy a repetir las preguntas, creo que las tres están muy relacionadas. La primera pregunta, basándonos aquí en Proverbios capítulo 4, capítulo 30, versículo 4, la última pregunta nos dice: ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Ok? Nosotros, bueno, esa es la primera pregunta. Antes de comentar, voy a mencionar la segunda pregunta. La segunda pregunta la segunda pregunta es un comentario a la vez una pregunta. El comentario que se hizo es aquellas personas que niegan el espíritu de profecía, pues eventualmente terminarán negando la deidad, en especial el Espíritu Santo. Y entonces, junto con ese comentario, hubo la siguiente pregunta: ¿podemos confiar en el consejo de alguien que niegue el espíritu de profecía? Y la tercera pregunta, que creo que es la más fácil de todas: ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Padre? Muy bien. El tema del Espíritu Santo, y la persona que hizo la pregunta, podríamos hablar de esto mucho más extenso. Yo le puedo enviar estudios. De hecho, en este momento he venido por un tiempo preparando una serie acerca solo del Espíritu Santo, por los inconvenientes que han surgido y la mucha confusión que hay en esta doctrina del Espíritu Santo. Tomar este versículo, solamente me voy a centrar en este versículo porque fue la pregunta, porque hay mucho que decir, pero tomar este versículo solo para decir que no existe el Espíritu Santo no sería sano, porque no podemos tomar
un versículo y de ese versículo establecer una doctrina. Es como si yo tomara el versículo donde dice que la ley fue clavada en la cruz y decir que ya no tenemos que guardar la ley, cuando eso niega otros testimonios claros de las escrituras. Y claro, esta es la confusión que hay en muchos, porque nosotros vemos en patriarcas y profetas y vemos en muchos otros pasajes que desde la creación y desde la eternidad solo se nos mencionaba y se nos menciona al Padre y al Hijo, al Padre y al Hijo, y poco se menciona al Espíritu Santo. Hay varias posiciones del Espíritu Santo hoy. Algunos dicen que el Espíritu Santo es el ángel Gabriel, otros dicen que el Espíritu Santo es el mismo Jesús, y otros dicen que no, es el mismo. Hay muchas infinidades de posiciones del Espíritu Santo. Algunos han adoptado las posiciones pentecostales de que simplemente es una fuerza activa, pero no es una persona. Ahora, cuando nosotros estudiamos ese tema y luego confrontamos con algunas citas del Espíritu de profecía que claramente dicen que el Espíritu Santo es Dios y que es la tercera persona de la deidad, entonces, como no se pueden refutar esas citas, entonces dicen esas citas fueron añadidas o no estaban en el original. Y es por eso que yo estoy de acuerdo con la hermana que hizo el comentario. Si nosotros despreciamos el Espíritu Santo, pues va a ser fácil también creer que el Espíritu Santo no existe. Aunque la Biblia lo dice claro, pero es más fácil darle vueltas a la Biblia, a los pasajes que se usan para decir que el Espíritu Santo es Dios. Pero no le podemos dar vuelta al Espíritu de profecía, que es mucho más claro. Y claro, como no le podemos dar vuelta al Espíritu de profecía, entonces decimos, esos pasajes fueron añadidos, no estaban en el original, fueron cambiados. Recientemente recibí una cita del Espíritu de profecía que de hecho no está en el español. Un hermano por ahí que estaba sosteniendo esta doctrina la tradujo mal y la anda por ahí esparciendo. Entonces donde nos dice que el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Y entonces el hermano me envió esa cita y yo, ¿cómo así? Esa cita yo nunca la había leído. Y yo decidí hacer la investigación de dónde fue que sacó la cita el hermano. Encontré la cita en original en inglés, donde de hecho la cita habla que el mismo Espíritu Santo es Dios. Es la misma cita, antes lo contradice a él, simplemente le hizo unos arreglos en la traducción para hacerle decir que estaba diciendo que el Espíritu Santo era el mismo Cristo. Cosa peligrosa es añadirle a las palabras de Dios o quitarle a las palabras de Dios. Eso es cosa peligrosa. Así que el hecho de que en algunas partes, por ejemplo, en algunos pasajes tampoco se menciona al Padre y solo se menciona al Hijo y al Espíritu Santo, ¿quiere decir entonces que el Padre no existe? El hecho de que no se mencione es porque no significa que no exista. Eso es algo claro. ¿Ok? Y la otra pregunta que se dice en cuanto al Padre, pues esa pregunta es básica y yo creo que en el Padre nunca me habían hecho una pregunta acerca del Padre. Yo sé que hay muchas dudas en cuanto al Hijo y al Espíritu Santo, pero no en cuanto al Padre. Entonces, déjenme responderles con la forma en cómo Jesús respondió a esa pregunta. Juan 14, versículo 8. Felipe también tenía esa pregunta acerca del Padre. Y Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo haces con nosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras que yo hago. El Padre simplemente es el Padre de Jesús, el Dios eterno, y no Padre de Jesús porque lo engendró, sino que el Padre cumple un papel en la deidad y es ser la cabeza, el líder. A veces no entendemos los roles que cada miembro de la deidad juega. Y parte de la razón por la cual el Espíritu Santo no se menciona tanto es porque su rol era trabajar detrás de las bambalinas, detrás del telón. Su rol era colocar a Cristo al frente y exaltarlo.
Su rol no era estar él allá al frente. ¿Sí? Al igual que el rol del Hijo fue de los tres el que vino acá a tomar nuestra naturaleza humana y a morir por nosotros, y ser el abogado y el sumo sacerdote, mientras que el Padre es el líder de la deidad, es el proveedor. Jesús nos enseñó a orar el Padre, reconociendo y diciéndonos que era del Padre quien venían todas las cosas, a través de su Hijo Jesucristo. Así que el Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, los tres son eternos, tres personas distintas, desde la eternidad hasta la eternidad. Si usted tiene alguna pregunta o duda y necesita más evidencias, puede contactarse conmigo. Yo miraré cómo le puedo ayudar en algún momento cuando termine el estudio que estoy haciendo. Estaría interesado en compartirlos con ustedes. Muchas gracias.